Seguimos, versículos 24 al 27. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo: Los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque, ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Fijémonos en qué situación, digámoslo así, moral, en aquel momento estaban los apóstoles. O sea, se está hablando de ese momento solemne, de una extrema manifestación de esa sensibilidad, de ese amor de Jesús hacia ellos, de esa darse, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo. ¿Y cuál es la actitud de los apóstoles? Pues empezar a discutir entre ellos quién será el más importante de todos nosotros. Es muy posible que este hecho ocurriera al comienzo de la cena, quizás discutiéndose en qué lugar se sentaba cada uno de ellos. Pero claro, había un lugar según que era más importante, pues. Y posiblemente, a raíz de esta discusión entre ellos, fuera que Jesús hace aquel gesto de lavarles los pies. Se piensa que este hecho, como digo, ocurrió al comienzo de la cena, y Jesús empieza dándoles la gran lección de cuál es la actitud de que debe tener el que cree en Jesús, y más el que quiere ser su discípulo, un sacerdote, su ministro. Entonces, cuando Jesús lava los pies, y tenemos a Jesús lavando los pies a Judas y lavando los pies a Pedro. Pedro no se siente digno de que Jesús le lave los pies, pero cuando Jesús le dice: si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo, Pedro, que era un hombre realmente brutote, pero muy humilde y que amaba mucho al Señor, le dice: pues entonces la cabeza y los pies y todo lo que quieras. Es decir, esa actitud, Jesús, por lo tanto, no le dice simplemente tenéis que ser humildes, tenéis que preferiros los unos a los otros, daros. No. Es con su ejemplo, es con su vida. Cómo les dice cuál es la actitud que debe tener el que sigue a Jesús. Por lo tanto, ¿quién es el más importante entre el grupo? En aquel grupo, ciertamente, el más importante es Jesús. Pero ¿qué hace Jesús? Se pone al servicio de todos y hace un servicio que normalmente en aquella cultura, en aquella sociedad, era lo propio de los esclavos. Y Jesús, el Señor, hace ese servicio de esclavo. Por lo tanto, lo que aquí nos dice San Lucas, lo que hace es resumir la enseñanza que Jesús les da también, de una manera, digamos, también simbolizada en aquel gesto, de cuál debe ser la actitud. Entonces nos dice, ¿qué es la actitud que tienen los ricos, los señores, los reyes en esta sociedad? Pues son los que se hacen servir, ¿no? Son los que están sobre los demás, dominan, imperan sobre ellos, ejercen su autoridad, se imponen. Pero dice, entre vosotros no puede ser así. ¿Por qué? Porque Jesús no está con esa actitud, sino que quien quiera ser mayor tiene que ser el servidor de los demás, que es la actitud que tiene Jesús. Porque ¿quién es mayor? ¿El que está sentado a la mesa o el que sirve? No es el que está sentado a la mesa, sobre todo en aquella situación, en aquella cultura era así. Pues sin embargo yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero fijémonos que es muy interesante que, siendo así que esto hace muchos siglos que se dijo, nos cuesta entenderlo, Y la ambición de ser primeros, de que nos sirvan, sigue, y muchas veces sigue entre nosotros. Luego, ¿esto qué nos quiere decir? Que nos falta mucho todavía, que tenemos que convertirnos. No nos podemos conformar, aunque bueno, es que es lo que se hace, es lo que hace todo el mundo. No, es que el cristiano no puede hacer lo que hace todo el mundo. Ha de hacer lo que hace Jesús. Y Jesús nos enseña una escala de valores que no tiene nada que ver con la escala de valores que en nuestra sociedad se da.
Pero si Jesús nos da esa otra escala de valores, está fuera de la sociedad, pues, está fuera de... No busca el bien de la humanidad, pues, al revés. Yo lo que quiero es que nos demos cuenta que cuando Jesús nos enseña esta escala de valores es porque es la escala que realmente corresponde a nosotros. Es decir, es la escala que realmente nos hace bien. Porque es la actitud que tiene el que ama. Para el que ama no hace distinciones. Todos los amamos. Y si yo amo a alguien, realmente de verdad, ¿acaso no disfrutamos con ayudarle? Con tenerle feliz. Bueno, pues esto es lo que nos está enseñando aquí Jesús. Es una actitud de servicio, no de que los demás me sirvan a mí. Hay aquel texto que después dirá San Pablo, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo que tienes lo has recibido, ¿a qué te glorías? Como si no lo hubieras recibido, ¿a qué? ¿Por qué te exiges tú estar por encima de los demás? Si todos lo que tenemos lo hemos recibido y no es nuestro. Lo nuestro propio y de nadie más, ¿qué es? El pecado. Eso sí que es nuestro. ¿Y eso nos da honor? Más bien no. Y otra cosa que es nuestro, ¿qué es? La nada. La nada es nuestra. Y además la inclinación al mal. Eso sí que es nuestro. Todo lo demás son dones de Dios, que nosotros hemos aceptado, algunos de ellos, otros nos hemos encontrado, porque nos lo ha dado Dios sin preguntarnos. Pero son dones. ¿Por qué nos vamos a preferir a los demás? Pero eso que es de sentido común, si reflexionamos un poco, repugna a nuestro egoísmo que llevamos dentro como consecuencia del pecado original. Y por lo tanto, hemos de trabajar conscientemente para luchar contra ese defecto que en el fondo nos hace daño a nosotros y por supuesto también a la sociedad. Y continuemos. Versículos 28 al 30. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. O sea, aquí, después de que los apóstoles tienen esas actitudes de rencillas, de rivalidades, fijémonos en la generosidad gratuita de Jesús. No se para en lo negativo, va a lo positivo. Vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Es decir, a pesar de vuestra miseria, a pesar de vuestras limitaciones, sois los que habéis permanecido fieles. Y esto les da, digamos, debido a esa fidelidad a Jesús, Jesús les ofrece, les dice que participarán de su gloria en el cielo. Es decir, recordemos lo que Jesús dice al buen ladrón. ¿Qué es lo que pide el ladrón? Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús no le dice, sí, me acordaré. No. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Pues eso es lo que les promete aquí a los apóstoles. Estarán con Él en el reino del Padre. Porque es ese reino que el Padre ha dispuesto a favor de Jesús y Él lo hace igualmente a favor de los apóstoles. Para que comáis y bebáis en mi mesa, en mi reino, y os sentéis en 12 tribus. Vemos una vez más, el reino de los cielos se compara con un banquete. Pues estarán allí junto con Jesús, estaremos allí junto con Él, en ese banquete. O sea, en esa felicidad plena, en esa fiesta por una eternidad. El ser jueces, el sentarse en tronos para juzgar a las 12 tribus, fijamos que el juez equivalía a decir el rey, el señor, en aquel momento, en aquella cultura, en aquella mentalidad. Por lo tanto, ellos quieren ser los primeros, sí, pero será después. Ahora toca servir. Y juntamente, por cuanto aquí les sigue, igualmente les seguirán allá.
Aquí le siguen en la humildad, en el servicio a los demás, y luego participarán junto con Cristo en juzgar al mundo. Hay aquel texto de San Pablo, me parece que es la carta a los Corintios, cuando dice: ¿no sabéis que juzgaremos incluso a los ángeles? ¿Y en qué sentido? Y habla en general a los cristianos. Fijemos que, de hecho, es un juzgar, podríamos decir, como enfrentando uno al otro. A ver, si alguien ha hecho una pintura que ha imitado a un gran pintor, ¿verdad? Para ver si esa pintura está bien, la comparamos. Por lo tanto, están juzgando la pintura que se ha copiado, ¿no? El modelo, enfrentado a la copia, juzga. Entonces, si nosotros hemos imitado a Jesús, serán ejemplos que se servirá para ver los que no han imitado a Jesús. No sé si nos vemos, ¿no? En este sentido, los santos nos juzgarán incluso a los ángeles. Se retrata de los ángeles caídos. Es decir, la gloria que les espera a los apóstoles es realmente extraordinaria. Pero para ello, ahora tienen que imitar a Jesús sirviendo a los demás. Es decir, amando hasta la plenitud, hasta la entrega total, como Jesús. Es necesario ser testigos de Jesús. Fijémonos que esto es lo que significa la palabra mártir. El mártir es el testigo. Entonces, ahora hemos de ser testigos de Jesús. San Juan nos dirá, en la primera carta de San Juan, capítulo 6, creo que es el versículo... No, capítulo 2, versículo 6, si no recuerdo mal. 2:6, sí. Primera carta de San Juan, capítulo 2, versículo 6. Es carta, no evangelio, ¿eh? El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. O sea, el que diga que permanece en él, es decir, que es cristiano, que está en Cristo, no olvidemos que nosotros, mediante el bautismo, hemos quedado injertados en Cristo. Vivimos en Cristo. Pues si realmente estamos en Cristo, nuestra conducta tiene que ser como la suya. Porque es Él el que mora en nosotros. Si una persona injerta, supongamos, una buena fruta en un árbol que daba frutos malos, ese árbol que daba frutos malos, ¿ahora qué frutos da? Buenos. Entonces, si nosotros, que somos malos, estamos injertados en Jesús, tienen que ser frutos buenos en nuestra vida, en nuestro comportamiento, en nuestra manera de actuar. Y si no, es que algo está fallando y no llega a nosotros esa savia que viene de allí, que viene de Él. Estamos impidiendo que nos llegue esa gracia, esa fuerza, esa luz que nos lleva a caminar, a comportarnos como se comportó Jesús. Entonces, por cuanto los apóstoles permanecen fieles, luego tendrán el encuentro definitivo, participar de la gloria de Cristo y participar, por lo tanto, de su condición de juez. No sé si lo vemos claro. Luego Jesús nos anima a que intentemos imitarle porque Él nos va a ayudar.